Buenas tardes, noches a todos los que estáis por aquí. Estamos avanzando en la Semana de la Ciencia y hasta acabándose las 2 semanas estas tan intensas de conferencias científicas y nos estamos dejando para el final las mejores conferencias, por supuesto, sin desmerecer las primeras que han habido. Hoy tenemos el placer de presentaros al doctor Eduardo Zarzamoya, es profesor de investigación de las OPIs, trabajando desde el año 1985 en la Plataforma Solar de Almería. Es doctor ingeniero industrial en la Universidad de Sevilla y dirige, dentro de la plataforma que he dicho antes, el área de sistemas solares de concentración. Ha participado en distintos proyectos, tanto españoles como europeos, en el tema que va a exponer hoy, es decir, sistemas solares de concentración. Es coordinador del Comité GTI de Estandarización de AENOR y es también miembro del Comité Científico del Grupo Stella, que es la Asociación Europea de Concentración Termosolar. Eduardo, cuando tú quieras, el título de la conferencia lo tenéis aquí. Centrales termosolares, ventajas socioeconómicas, potencial comercial y posibles mejoras tecnológicas. Eduardo, cuando Muchas quieras. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo, si me lo permiten, yo prefiero hablar desde el más cercano al auditorio. Así que me voy a bajar. ¿Paramos entonces? Buenas noches. En absoluto. No, en absoluto. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias por invitarme a estar con ustedes esta noche en la Semana de la Ciencia para hablar de un tema que a mí me apasiona. A mí personalmente me apasiona. Llevo 32 años trabajando en este tema y, sinceramente, sigo creyendo, y la realidad lo va demostrando día a día, que tiene futuro, que cada vez son más los países que están apostando por estos sistemas. Luego les pondré un mapa mundi donde de una forma muy rápida veremos qué está ocurriendo en los diferentes países. Verán que desde China hasta Estados Unidos, pasando por Australia, Oriente Medio, ya estos sistemas están entrando en mercado, cosa que cuando yo empecé a trabajar en esto era una pura utopía. Éramos un grupito muy reducido los que trabajábamos, siempre nos veíamos todos los años en los congresos y tal, pero ahora no, ahora afortunadamente son ya miles de personas trabajando en este tema. Yo voy a intentar darle una visión global de cómo está la tecnología de las centrales termosolares, qué características tienen las centrales termosolares y qué ventajas socioeconómicas tienen las centrales termosolares comparadas con otras opciones que hoy en día pues hay ya bastantes opciones tecnológicas a la hora de hacer uso de la energía renovable. Yo le he preparado una presentación con una introducción breve al principio, con el objeto de que aquellos de ustedes que no sepan o que no hayan tenido oportunidad de leer sobre este tema, pues de una forma muy rápida explicarle lo básico, ¿no?, de estos sistemas. Los que ya conocen estos sistemas, pues no le aburriré, espero no aburrirle porque es muy breve, una parte pequeñita de la presentación, pero creo que es bueno dar esa introducción. Luego entraremos en lo que son ya ventajas socioeconómicas que conlleva el uso de estos sistemas. Pasaremos a ver el potencial comercial, es decir, cuál es la aportación que pueden hacer estos sistemas a un mercado energético sostenible en el futuro, en el medio y largo plazo, las mejoras tecnológicas que se pueden hacer y en las que estamos trabajando en estos momentos los centros de investigación. Yo en la Plataforma Solar de Almería, como ha dicho antes Antonio, la plataforma es el mayor centro de I+D del mundo en sistemas solares térmicos de concentración, en estas tecnologías que van a ver ustedes. Pero afortunadamente ya están también apareciendo más centros que están ayudando a desarrollar todas esas mejoras, porque aunque ya tenemos 5 gigavatios de potencia total instalada en el mundo, estamos todavía en una etapa muy preliminar de la curva de aprendizaje de estas tecnologías. A veces yo percibo que hay un cierto error porque en muchos estamentos sociales se perciben que estas tecnologías son ya maduras porque hay 5 gigavatios. 5 gigavatios comparado con los cientos de gigavatios que hay de fotovoltaica o de eólica no es nada. Pero por eso hay quien piensa que estas tecnologías ya están desarrolladas, ya están maduras, y todo lo contrario. Estas tecnologías es como ver de lejos un joven, digamos un quinceañero, con un traje de adulto. Pues cuando se ve de lejos da la sensación de que estamos viendo a un hombre, pero cuando te acercas ves que todavía es una persona joven, pero que está vestida y la apariencia es la de un adulto. Pues esto es lo que ocurre con estas tecnologías, ¿no?, que a veces engañan el hecho de que ya España es el país número 1 en el mundo por número de plantas instaladas. Tenemos 50
sistema de este tipo funcionando y el que mayor potencia instalada tiene también. Pero eso lo veremos luego más adelante. Y luego al final, pues unas breves conclusiones para resumir lo que veremos durante toda la presentación. La introducción, bueno, pues el Sol. El Sol es nuestra fuente primaria de energía. El Sol es un enorme reactor nuclear. Básicamente está compuesto por hidrógeno y helio, un 90% de hidrógeno aproximadamente y un 10% de helio, en unas condiciones muy peculiares, porque a pesar de que es hidrógeno y helio, pero en el centro del Sol la compactación de los átomos es 1000 veces mayor que la compactación de átomos en un metal. O sea y está en un estado de muy alta temperatura, lo que conocemos en estado de plasma, y eso hace que se estén teniendo lugar una serie de reacciones nucleares de fusión, y eso es lo que produce esa ingente cantidad de energía radiante. Si ponemos los 23 ceros, pues efectivamente vemos que es una cantidad ingente de energía la que emite el Sol, y su espectro solar, porque no emiten una sola radiación en una sola longitud de onda, sino emiten todo un espectro, pues ese espectro es muy similar cualitativamente al de un cuerpo negro que esté a una temperatura de 5800 Kelvin. Nosotros en la Tierra, como estamos muy lejos del Sol, y como desde el Sol se ve a la Tierra como un pequeño punto en todo el espacio, nosotros interceptamos una cantidad muy pequeñita de toda esta energía, pero aún así la radiación solar que llega a la Tierra en 10 días es equivalente energéticamente a todos los recursos que se conocen hoy en día de carbón, gas y petróleo. Hay quien expone esa ingente cantidad de energía comparándolo con el consumo mundial total de energía primaria. Cuando decimos energía primaria decimos energía de cualquier tipo. La que se utiliza para la automoción, la que se utiliza para la cocina, la electricidad, es decir, energía primaria es todo tipo de energía. Pues bien, la radiación solar que llega a la Tierra es varios miles de veces, yo he leído informes, hablan de 7000 veces, hay otro, el que menos, habla de 3000 veces, superior a toda la energía primaria que se consume en el mundo. Es decir, nos está llegando del Sol 3000 veces más energía de la que se consume en todo el mundo. Si solo pudiéramos utilizar una pequeña cantidad de esa energía, como es tan enorme, ya podríamos abastecer todas las necesidades que hay actualmente en el mundo. Porque no tenemos que cubrir la Tierra de dispositivos solares, porque lo que llega a toda la Tierra es varios miles de veces lo que se consume. Por lo tanto, si tan solo utilizáramos una pequeña fracción, pequeña, muy pequeñita, como el 2% de lo que es desierto de Sáhara, el desierto de Gobi, el desierto de Arizona, el 2% de esa zona ya produciríamos tanta electricidad como se está consumiendo ahora mismo en todo el mundo. O sea que realmente el potencial de la energía solar es inmenso. Por eso desde hace ya muchísimas décadas, muchísimos años, la humanidad ha intentado de encontrar formas de utilizar esa energía. Y ya hoy en día tenemos opciones tecnológicas que están muy desarrolladas, como son las plantas fotovoltaicas. Dentro de las plantas fotovoltaicas hay diversas categorías. Están lo que son los paneles estáticos, como este que yo estoy seguro que todos ustedes han visto una placa fotovoltaica. También tenemos lo que son centrales, no ya a escala doméstica, sino grandes centrales con paneles fotovoltaicos, como estas que ven acá. El tipo de silicio que se utiliza para los paneles, pues bueno, puede ser monocristalino, policristalino, etcétera, de ahí que tienen una tonalidad diferente, pero básicamente es el silicio, la materia prima de los paneles fotovoltaicos planos. También hay dentro de las plantas fotovoltaicas lo que son paneles fotovoltaicos, pero con seguimiento solar, que van montados sobre, tienen que cambiar su posición a lo largo del día para estar enfocados al sol. Seguro que habrán visto, porque se ven, este tipo de estructuras, hay muchas en España montadas. Luego también hay lo que son con concentración solar, que son paneles que están montados también en una estructura, pero lo que se hace es aumentar la cantidad de radiación que incide sobre el panel utilizando diversas tecnologías. En este caso se utilizan unos espejos, no sé si lo ven aquí, unas láminas reflectantes, que lo que hacen es reflejar también radiación sobre las propias placas, y de esa forma se aumenta el rendimiento de las placas fotovoltaicas. También aquí se concentra la radiación utilizando unos pequeños discos parabólicos
y se coge una pequeña célula fotovoltaica, que es esta pequeñita donde ven aquí, donde ahí se concentra toda la radiación solar que incide sobre el conjunto del espejo parabólico. Total, esto es en cuanto a temas fotovoltaicos, que ya digo, hoy en día tienen un desarrollo enorme, se han conseguido unos niveles de precio muy competitivos, y luego están los sistemas solares térmicos. Los sistemas solares térmicos lo que hacen es transformar la radiación solar en energía térmica, su nombre lo dice, solar térmico. Y ahí sí que tenemos tres categorías muy diferenciadas claramente. Tenemos lo que son los sistemas solares térmicos de baja temperatura, que estoy seguro que conocen, la típica placa plana con un depósito acumulador, como el que ven aquí. Le he tapado el nombre porque no quiero que me acusen de propaganda encubierta, por eso le he puesto ahí esa mancha. Hay también luego lo que se llaman los sistemas de concentración. Y ahí tenemos dos categorías. Tenemos los sistemas solares de media temperatura, que son los que concentran la radiación solar para convertirla en energía térmica, en calor útil, pues en un nivel de temperatura entre, digamos, 125 y 500 grados. Estos niveles, estos límites no son estrictos, es decir, es para dar un orden de magnitud. Los sistemas que consiguen temperaturas superiores es lo que se denominan sistemas solares de alta temperatura. Y todos ellos, los de media temperatura y los de alta temperatura, es lo que se engloba dentro de la denominación de sistema solar térmico de concentración. Y es de lo que va la charla, fundamentalmente la charla de hoy. Por lo tanto, ¿qué es un sistema solar térmico de concentración? Pues es un sistema que concentra la radiación solar primaria, la concentra para poderla convertir en energía térmica, pero a unos niveles de temperatura, digamos, altos, no a temperatura de 40 o 50 grados o 70, 80, que es lo que suelen trabajar las placas planas, por ejemplo, de agua caliente sanitaria, sino trabajar a temperaturas mucho mayores. Entonces, lo que hacemos es concentrar esa radiación antes de convertirla en energía térmica, para que cuando la convirtamos a energía térmica podamos conseguir temperaturas mayores. Temperaturas mayores, ¿cómo se hace esa conversión? Pues normalmente en forma de calor sensible o latente de un fluido, bien evaporando un líquido o bien aumentando de temperatura un líquido o un vapor o incluso un sólido, que es lo que llamamos calor sensible, aumento de temperatura, o cambio de fase, que es el calor latente. ¿Por qué concentramos? Pues porque necesitamos compensar, aunque sea un poco, toda la atenuación que sufre la radiación solar en su camino desde el Sol hasta la Tierra. Para que se hagan una idea, en la superficie del Sol, por unidad de superficie, por metro cuadrado, se está irradiando 63.200 kilovatios. ¿Eso qué quiere decir? Pues imagínense 63.200 calefactores de los que tenemos normalmente en nuestras casas, 63.200 calefactores, toda esa potencia de calorífica metida en un metro cuadrado. Eso es lo que está irradiando el Sol. Pero debido a la distancia que hay del Sol a la Tierra, a nosotros nos llega del orden de 1 kilovatio por metro cuadrado. Es decir, se atenúa 63.200 veces. La intensidad con la que llega la radiación solar a la superficie terrestre es unas 63.000 veces menor que la que hay en el origen, en la superficie del Sol. Y por lo tanto, si yo quiero esa radiación que llega a la Tierra, quiero convertirla en calor, pero a una temperatura media o alta, la tengo que concentrar. ¿Por qué? Porque cuanto más la concentre, mayor es la temperatura que puedo conseguir. Hay una relación bastante biounívoca entre temperatura que se puede conseguir al transformar la radiación en energía térmica y el grado de concentración que le estoy aplicando. Por lo tanto, si yo quiero conseguir temperaturas muy elevadas, pues tengo que someter a una mayor concentración la radiación solar. ¿Qué ventaja tiene conseguir temperatura más alta? Pues que puedo conseguir mayores rendimientos, como ven aquí. El rendimiento máximo que se puede obtener, que sería el máximo de cada curva, pues va aumentando conforme aumenta la concentración. Por lo tanto, concentrar tiene esa ventaja, que voy a poder usar la radiación solar con mayor eficiencia y lo voy a poder hacer además a mayor temperatura. ¿Por qué están teniendo hoy en día tanto auge estos sistemas, los sistemas solares térmicos de concentración? Pues porque en muchos países que están viendo que estas tecnologías aportan un beneficio importante a la economía del país, y luego veremos con detalle cuáles son esos beneficios, pues están apostando por estas tecnologías y están dando ayudas públicas, incentivos,
desgravaciones fiscales o a veces un complemento para la energía producida, con objeto de que se instalen y se usen esos sistemas porque tienen una serie de beneficios que luego veremos. Y ya hay muchos países que están, digamos, apoyando estas tecnologías y en los cuales ya es rentable montar este tipo de sistemas. También estamos hablando de unos sistemas cuya energía primaria, que es la radiación solar, pues está disponible en muchos países. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los combustibles fósiles, que son un número muy reducido de países los afortunados de tener recursos de carbón o de gas natural o de petróleo. Pero aquí no, aquí cuando hablamos de radiación solar estamos hablando de una energía que está disponible en muchísimos países y por lo tanto son muchos los países que podrían usar este tipo de recurso energético. Es una tecnología que, aunque está todavía en una etapa incipiente de su desarrollo tecnológico, pero ya está lo suficiente madura como para poderse usar. Como verán luego, les pondré fotos de sistemas ya comerciales, en concreto de algunos de los que tenemos en España. Pero hay una ventaja tremenda, generan muchísimo empleo, a diferencia de otras tecnologías, como la fotovoltaica o eólica. Estas tecnologías generan muchísimo empleo local, en el país y en la zona donde se instalan estos sistemas. Eso tiene una ventaja, tiene un valor añadido enorme, porque sobre todo hoy en día, donde la tasa de desempleo es muy alta, pues montar sistemas que generen empleo es interesante, qué duda cabe. Para montar una planta, de las que en España tenemos 50, que son plantas relativamente pequeñas, son 50 megavatios eléctricos lo que generan, nada más, mientras que una térmica de carbón pues genera como mínimo 400, 500 megavatios. Aquí no, aquí tenemos esa limitación de unos 50 megavatios por planta, pues la mano de obra equivalente que se ha necesitado para cada una de esas plantas son 2.000 personas trabajando a tiempo completo durante un año, que eso es bastante mano de obra. Y luego, por último, que son sistemas gestionables, son sistemas renovables que no contaminan y que ayudan, digamos, a combatir todo el tema del cambio climático. Esto no es una propiedad exclusiva de la radiación solar, ni mucho menos. La energía eólica, pues también es una energía limpia, no contaminante, la hidráulica, etcétera, ¿no? ¿Cómo es un sistema en general? Luego veremos las particularidades, pero en general, ¿cómo es un sistema solar térmico de concentración? Bueno, pues partiendo de la energía primaria nuestra, que es la radiación solar, lo primero que nos encontramos, indistintamente de la tecnología que usemos, que como verán hay 4 tecnologías, lo primero que nos encontramos es un concentrador óptico, que es ese dispositivo que concentra la radiación solar. Una vez que esa radiación está concentrada, se aplica sobre un receptor. Un receptor suele ser un intercambiador de calor donde tengo un fluido, el fluido de trabajo, y ese fluido o se evapora o se calienta, aumenta su temperatura, y de esa forma yo he transformado la radiación solar en calor útil. Y ese calor útil lo aplico luego pues, para alimentar un proceso. Puede ser, por ejemplo, pues una fábrica de alimentación, una fábrica de conserva, una fábrica de bioetanol, por ejemplo, también, que necesita muchísima energía térmica, es decir, cualquier proceso que necesite energía térmica. Pero además, yo puedo poner un sistema de almacenamiento térmico de forma que durante las horas de sol no solo alimento el proceso, sino que voy guardando también energía térmica, y esa energía térmica me va a permitir seguir alimentando el proceso por la noche o cuando no hay sol. Esa es una de las grandes ventajas que tienen estas tecnologías, que lo que podemos almacenar es energía térmica, y hoy en día, afortunadamente, almacenar calor es muy sencillo. Basta tener un medio de almacenamiento, tenerlo confinado en un sistema convenientemente aislado térmicamente para reducir las pérdidas, y por lo tanto almacenar energía térmica es mucho más fácil que almacenar otros tipos de energía en grandes cantidades. Aquí estamos hablando de almacenar gigavatios hora de energía. Pero obviamente estos almacenamientos no me pueden garantizar el suministro cuando yo tengo 3, 4, 5 días con nubes, que no tengo radiación directa, ese almacenamiento se agota. Entonces, si yo quiero poder garantizar el suministro durante todos los días del año, pues entonces tengo que montar un apoyo fósil, una caldera auxiliar, que puede ser fósil o puede ser también una caldera de biomasa, alimentando el proceso cuando no haya radiación y cuando el sistema de almacenamiento esté agotado. Por lo tanto, este sería el esquema más completo
simplificado, pero más completo, de un sistema solar térmico de concentración. Las aplicaciones que tienen hoy en día son básicamente dos. Una es la que ven aquí, que es alimentar térmicamente un proceso industrial que requiere calor, y la otra es generar electricidad. Y cuando yo aplico estos sistemas para generar electricidad, tengo lo que se llama central termosolar. Y en ese caso lo que hago es reemplazar ese proceso, lo reemplazo por un ciclo termodinámico. Un ciclo Rankine, un ciclo Brayton, un ciclo Stirling, donde ese calor útil me proporciona energía mecánica y esa energía mecánica la utilizo para accionar un generador eléctrico, que es donde finalmente produzco la electricidad. El ciclo termodinámico más usual que tenemos hoy en día en estos sistemas es el ciclo Rankine. El ciclo Rankine necesita energía térmica para producir vapor que luego se expande en una turbina, y esa turbina es la que me aporta la energía mecánica con la que muevo el alternador, el generador eléctrico. Pues bien, esa energía térmica en estos sistemas yo la doy a partir de la radiación solar. Y este sería el esquema de lo que llamamos central termosolar. Por lo tanto, una central termosolar es un sistema que genera energía eléctrica a partir de la radiación solar, pero convirtiéndola previamente en energía térmica. Esa es la gran diferencia con las plantas fotovoltaicas. En las plantas fotovoltaicas directamente la radiación solar se convierte en electricidad en los propios paneles. Aquí no, aquí primeramente convertimos la radiación solar en energía térmica y luego esa energía térmica, mediante un ciclo termodinámico, la convierto en electricidad. Digamos que es un proceso en dos etapas. Primero, generación de energía de calor útil, energía térmica, y luego la transformación de esa energía térmica en electricidad. Mientras que en una fotovoltaica, ese paso de conversión de radiación a electricidad es un solo escalón, un solo paso. Hay 4 tecnologías para hacer eso, para producir electricidad a partir de la radiación solar por vía térmica. Hay 4. Una es la que se denomina tecnología de receptor central. En esta tecnología el concentrador óptico está formado por miles de elementos reflectantes, es decir, son elementos que tienen un espejo grande, que se va cambiando su posición a lo largo del día para que cada espejo lo único que hace es reflejar la radiación solar que incide sobre él, la refleja sobre un receptor que se sitúa en lo alto de una torre. Y eso es lo único que hacen todos estos elementos que se llaman heliostatos, y son grandes espejos que llevan un sistema de accionamiento y de seguimiento solar para que en todo momento la radiación que refleja esté sobre el receptor. Como la posición aparente del Sol va cambiando a lo largo del día en el cielo, pues esos elementos reflectantes tienen también que ir adaptando su posición. Por eso necesitan unas unidades de accionamiento que van posicionando los espejos para que la radiación que cae sobre toda esta superficie termina concentrada en un elemento muy pequeño comparado con toda esa superficie, que es el receptor. Y ahí tenemos un fluido que, como consecuencia de esa radiación, aumenta su temperatura o cambia de estado o se evapora. Y de esa forma ya transformamos la radiación solar en energía térmica. Y luego ya en la base de la torre es donde se pone ya por los sistemas de aprovechamiento. Sistemas de aprovechamiento o los sistemas donde almaceno esa energía, como son estos tanques que pueden ver aquí. En este sistema concreto, es un sistema que se montó en Estados Unidos a principios de los años 90. El fluido que utilizaba aquí era una mezcla de sales fundidas, eran nitratos de sodio y de potasio fundidos. A temperatura ambiente los nitratos de sodio y potasio son sólidos, pero por encima de 250 grados se funden. Entonces, los nitratos se mantenían en un tanque a 290 grados, es decir, 40 grados por encima de la temperatura de fusión, para que no cristalizaran, para que no solidificaran. A esa temperatura se enviaban al receptor y ahí se calientan hoy en día a 580, 570 grados. Una vez caliente, se almacenan en el otro tanque, donde se mantienen a esa temperatura, y de ahí los voy cogiendo esos nitratos para generar vapor, mover una turbina, o si quiero producir energía térmica para alimentar un proceso industrial. Estos serían los sistemas de receptor central. Otra tecnología tenemos, bueno, este es un ejemplo de una torre que está en la provincia de Sevilla. Fíjense el tamaño, tiene 4.700 espejos, cada uno de ellos tiene 120 metros cuadrados,
de espejos, o sea, multipliquen, y de ahí ven los miles de metros cuadrados de espejos que se están utilizando para reflejar sobre este receptor tan pequeñito. Aquí tienen una imagen, fíjese, este receptor está pintado de negro, y es una pintura térmica negra para que absorba el máximo de radiación, pero es tanta la intensidad de radiación que hay sobre ese receptor que tiene el aspecto de un tubo fluorescente, pero en cambio no es blanco, es negro. Pero es tanta la intensidad de radiación que tiene ese reflejo que da ese aspecto blanco que se ve desde muchos kilómetros, ¿no? Esta es la primera planta en el mundo comercial que utiliza esas mezclas de nitrato que acabo de decirle. O sea, esta planta utiliza nitrato de sodio y de potasio fundidos, siempre hay que mantenerlo por encima de la temperatura de cristalización, que son 250, y con esos nitratos, calentándolo y enfriándolo, lo utilizan como fluido de trabajo para transformar la radiación solar en energía térmica. Otra tecnología es la de los captadores cilindro parabólicos. Aquí ven lo que es un captador cilindro parabólico. Es un dispositivo que tiene un espejo en forma de parábola cilíndrica y en la línea focal de ese concentrador se pone el tubo receptor. La radiación que llega es reflejada sobre la línea focal y por dentro de ese tubo circula un fluido que aumenta su temperatura. De esa forma estamos transformando la radiación solar primaria en energía térmica, calentando el fluido que circula por esos tubos. Esa es la tecnología de captadores cilindro parabólicos. Aquí ven una imagen de un campo solar utilizando este tipo de concentrador, donde estos concentradores se instalan formando filas paralelas. Entonces, en un campo, en una planta grande comercial, puede haber hasta 500 filas paralelas, cada una de ellas de 600 metros. Ya ven que estamos hablando de mucha superficie. ¿Por qué? Porque la radiación que nos llega es muy débil, 1 kilovatio por metro cuadrado como mucho. Por lo tanto, si yo quiero producir megavatios, pues necesito recoger la radiación solar de una superficie muy grande. Por eso estas plantas son plantas que tienen campos solares muy, muy grandes. Esta es una imagen de 3 plantas comerciales de ese tipo que tenemos en España. En concreto, esto está en el Valle del Marquesado, en la provincia de Huelva. Son 3 plantas, cada una de 50 megavatios, y todas ellas tienen un sistema de almacenamiento, que lo ven aquí, con 2 tanques, que utilizan esas sales fundidas. Es decir, en el tanque que llamamos frío, entre comillas, esas sales están a 290. Cuando el fluido caliente viene del campo solar a temperatura de 390 grados, casi 400, pues ese fluido lo utilizo para calentar la sal. Y la sal caliente la almaceno en el tanque caliente. Entonces yo almaceno la energía térmica calentando las sales, calentándola desde 290 grados hasta 385. Y luego, cuando quiero aprovechar esa energía térmica, pues la sal caliente lo que hago es el proceso inverso, enfriarla, y normalmente es para producir vapor. Producir vapor, y ese vapor lo puedo utilizar para generar energía eléctrica en un ciclo Rankine, o lo puedo utilizar para alimentar un proceso industrial que necesita energía térmica. Otra tecnología de los sistemas de concentración solar térmico es los concentradores lineales Fresnel. En este caso lo que tenemos son reflectores solares, son espejos longitudinales, ven aquí, puestos en paralelo, y cada uno de ellos puede girar de forma independiente. De forma que la posición de cada uno de ellos es tal que la radiación que refleja va sobre el tubo receptor, que en este caso está fijo, no se mueve, lo que se mueven son las láminas de espejo que adoptan la posición necesaria para que en cada momento la radiación que refleja vaya sobre el tubo. Y ahí es donde se superponen las reflexiones de todas esas láminas, y de esa forma concentramos la radiación solar, superponiendo la imagen reflejada que da cada una de estas láminas. Por supuesto, para eso la posición que tiene que tener en un momento cada lámina es diferente la una de la otra, porque la posición relativa de la lámina con respecto al receptor es diferente. Entonces la posición que tiene esta lámina central y la que tienen esta en un momento determinado es diferente. Tienen que tener un ángulo de giro diferente porque tienen que reflejar sobre el tubo receptor. Estas son 2 plantas que tenemos aquí en España, no muy lejos de aquí. Eso está en el municipio de Calasparras, en Murcia.
y son dos plantas que generan, una de ellas está generando 1,4 megavatios eléctricos y la otra, que es esta, está generando 30 megavatios eléctricos. Es decir, se utilizan los concentradores para transformar la radiación solar en energía térmica y luego esa energía térmica utilizan una turbina de vapor. Aquí está la de la planta pequeñita, que es este campo solar, y este es el campo solar de la planta de 30 megavatios, que tiene su turbina y su equipo de generación eléctrica por acá. Y luego, por último, están los discos parabólicos. Los discos parabólicos Stirling, el concentrador en este caso es un paraboloide de revolución, es una especie de antena parabólica pero reflectante. Y en el foco de ese paraboloide yo instalo el absorbedor de un motor Stirling. El absorbedor de un motor Stirling, que es este elemento que ven acá, que es un entramado de pequeños tubos por donde circula el fluido, que es el que se utiliza dentro del motor pues, para provocar el movimiento mecánico. O sea, un motor Stirling tiene también pistones, pero a diferencia de un motor convencional no hay una combustión. Lo que hay es un calentamiento y enfriamiento de un gas, normalmente hidrógeno o helio, que se calienta en un lugar del ciclo y se enfría en otro. Entonces, con ese ciclo, al desplazarse el gas de un lugar a otro del motor, provoca la energía mecánica, que es la que luego se utiliza para generar electricidad en un pequeño motor, en un pequeño generador eléctrico. Todo eso, el motor Stirling y el generador eléctrico accionado por el motor Stirling, es decir, este conjunto, está metido dentro de este cubículo que se instala de forma que el absorbedor o foco caliente del motor esté calentado por la radiación que refleja toda esa superficie. Y de esa forma, cada uno de estos elementos puede producir del orden de entre 10 y 25 kilovatios, cada unidad de esas. Dependiendo del tamaño de la parábola, pues el motor puede ser de 10 o de 25. Lo máximo que tenemos comercialmente hoy son de 25 kilovatios. Esas son las 4 tecnologías. La de torre, la de cilindros parabólicos, la de concentradores lineales Fresnel y la de discos parabólicos. ¿Qué ventaja tiene o qué atractivo tiene utilizar todas estas tecnologías? Cualquiera de ellas. ¿Qué ventajas son las que están provocando que haya un número importante de países que se interesen por usar estas tecnologías? Bueno, pues en primer lugar tenemos la gestionabilidad. La gestionabilidad es una palabra un poco rara, en inglés más todavía, se llama dispatchability. ¿Qué significa gestionabilidad? Gestionabilidad es la capacidad que tienen estos sistemas de generar en momentos diferentes de los momentos en los que captan radiación. Es decir, pueden desvincular las horas de producción de las horas de captación. Yo puedo producir por la noche cuando no hay radiación solar. Eso es la gestionabilidad. Que no estoy limitado a las horas de sol para producir electricidad. ¿Y eso por qué? Pues por la capacidad de almacenar energía térmica durante las horas de sol. Yo puedo directamente, esa energía térmica que obtengo de la radiación, la puedo transformar en el momento en electricidad o puedo almacenarla para usarla luego por la noche o en el momento en que el mercado me lo demande. Esa es la gran ventaja, una de las grandes ventajas que tienen estos sistemas, frente, por ejemplo, a los parques eólicos. Un parque eólico solo puede generar cuando hay electricidad, cuando hay viento. Si no hay viento no puede generar. ¿Podría almacenar electricidad durante las horas de viento para luego dar esa electricidad cuando no haya viento? Pues puede, técnicamente es posible, pero eso es prohibitivo económicamente todavía hoy en día. Grandes sistemas de almacenamiento en acumuladores tienen un coste prohibitivo. Cuando se utilizan sistemas de acumuladores pequeños, como puede ser un sistema fotovoltaico para una casa en el campo o una casa aislada, a ese nivel sí resultan medianamente competitivos el almacenamiento de electricidad en acumuladores. Pero cuando hablamos de plantas con potencias de muchos megavatios, eso ya es prohibitivo. El coste ya sería excesivo y no tendría ningún interés, digamos, para los inversores el utilizar ese tipo de sistema. En cambio, con las centrales termosolares, almacenar calor es muy fácil. Almacenar calor es tremendamente fácil. Entonces, yo una parte del campo solar, durante las horas de sol, una parte lo dedico a alimentar la turbina y producir electricidad y la otra parte a cargar el almacenamiento. Y de esa forma, por la noche, yo puedo generar electricidad.
Si ustedes se meten, Red Eléctrica de España es la entidad que está a cargo del control y la gestión de todo el sistema de alto voltaje en España. Tiene una utilidad que, si ustedes entran en esa utilidad que tienen en Internet, ustedes pueden ver de dónde viene la electricidad en ese momento, cuántos megavatios están viniendo de fotovoltaica, cuántos están viniendo de las nucleares, cuántos están viniendo de las hidroeléctricas. En cada momento lo pueden ver, y no solo del día en el que están, sino pueden seleccionar cualquier día, cualquier hora del pasado. Y entonces les sale un diagrama de quesitos diciéndole, pues en este momento se estaban generando tantos gigavatios o megavatios y tanto venía de aquí, tanto venían de allí y tal. Si ustedes hacen ese ejercicio para un día por la noche en verano, verán que hay electricidad termosolar. En España hay 600, 700 megavatios por la noche de electricidad termosolar, porque el 40% de las centrales que tenemos en España tienen almacenamiento térmico. Y entonces están generando también por la noche, no solo durante la mañana, sino generando también por la noche. Porque el almacenamiento no es imprescindible para que funcione la central. El almacenamiento lo que me permite es ser gestionable y poder producir no solo cuando hay sol, sino fuera de la hora de sol. Pero hay muchas plantas que en su día los inversores decidieron no poner almacenamiento, no querían aumentar la inversión, se quedaron con una planta que solo genera cuando hay sol. Pero el 40% sí tiene almacenamiento térmico y esas están por la noche produciendo también, por la noche o cuando lo demanda, dependiendo de cuándo está el precio más alto de la electricidad, pues ellos deciden generar en ese momento para tener unos mayores ingresos. Ellos lo que hacen durante el día, este tipo de plantas, es que si la curva roja es la energía térmica total que produce el campo solar, pues solamente esta parte va directamente a generación y esta otra parte, esta energía, se almacena para poder luego seguir generando energía eléctrica más allá de la hora de puesta de sol. Y acomodarnos a la curva típica de demanda del mercado. Esta es una curva típica en España de demanda de energía eléctrica. Pues yo, haciendo uso de ese almacenamiento, yo puedo adaptarme a esos picos de consumo, haciendo uso de esa capacidad de almacenar para luego seguir generando. Luego, estas centrales termosolares, y eso lo hemos visto muy bien en España, que tenemos ya 50 de estas centrales. En España se ha invertido el sector privado 10.000 millones de euros en estos sistemas, desde el año 2007 hasta el año 2013. En España se le ha dado un impulso tremendo a varios sectores industriales, por varios motivos. Primero, porque se han creado industrias nuevas para producir los componentes que necesitan estos sistemas, que ahora les explicaré un poco cuáles son. Pero es que además había muchos sectores industriales que lo que han visto es una mayor demanda de sus productos y de sus servicios. Entre las fábricas nuevas que se han construido en España están fábricas para espejos parabólicos, esos espejos que necesito para construir esos concentradores. Están fábricas de tubos, receptores, esos tubos que se ponían en la línea focal de los cilindros parabólicos. Y están también pues, fábricas dedicadas a las estructuras galvanizadas que soportan luego todos esos espejos, todas esas superficies reflectantes. Esos son los tres principales tipos de empresas que se han creado en España al amparo de todo este negocio de las centrales termosolares. Pero luego ha habido muchísimos sectores que lo que han visto es un incremento de sus ingresos muy importante, como por ejemplo el sector de galvanizado. En una planta de esta hay cientos de toneladas de elementos metálicos que, como están en la intemperie, van galvanizados. Bueno, pues el sector del galvanizado en España ha tenido unos ingresos extras durante todos esos años enormes, que le ha permitido ampliar sus instalaciones, aumentar el tamaño de las cubas de galvanizado, etcétera, porque había una gran demanda de sus servicios. Luego también todo el tema de ingeniería. Las grandes empresas de ingeniería pues han tenido que elaborar todas esas especificaciones técnicas para los componentes, especificaciones para obra civil, mecánica, eléctrica, etcétera. Han crecido mucho también las empresas grandes de ingeniería. Y luego también ha habido un refuerzo muy importante del sector español dedicado a la calderería, es decir, a la fabricación de depósitos grandes, aislamiento térmico, tuberías industriales. En una planta de termosolar con una potencia de 50 megavatios que use la tecnología de los cilindros parabólicos, hay
80 kilómetros de tubo receptor. 80 kilómetros. Y luego, lo que son tuberías normales con aislamiento térmico, hay del orden de 10 kilómetros. Pues eso es un trabajo importante para todo el sector relacionado con eso, lo que son montaje de tubería, calorifugado, aislamiento térmico, etc. Y luego también conllevan un gran impulso para los sectores servicios. Todo esos espejos hay que lavarlo, porque esos se ensucian con el tiempo, están en la intemperie, se lavan del orden de una vez entre 7 y 10 días, con unos dispositivos especiales muy parecidos a lo que tenemos en los lavaderos de coches, esos rodillos. Bueno, pues todo eso montado sobre unos camiones especiales que van en una noche, pues lavan cientos de miles de metros cuadrados. Por eso no supone, digamos, un hándicap para la rentabilidad, porque el lavado se hace de una forma bastante eficiente. El tema del transporte por carretera, porque todas esas toneladas de material galvanizado, todos esos componentes hay que transportarlos desde su lugar de fabricación al lugar donde se construye la central, donde se montan, y hay que ensamblar todos esos componentes. Enseñanza y capacitación para preparar la mano de obra necesaria para operar luego esas plantas, que son del orden de unas 50 personas por cada planta, para unos 50 megavatios. Para 100 megavatios hacen falta como unas 75 personas, digamos, permanente, de puestos de trabajo. Por lo tanto, el usar este tipo de sistemas solares conlleva un auge importante para la economía, porque, y yo por favor no tomen esto que les voy a decir, no lo tomen como un ataque ni mucho menos a la fotovoltaica, porque por los motivos que yo luego les voy a explicar, creo que la fotovoltaica y la termosolar están llamadas a ser un complemento idóneo y perfecto una de la otra, por lo que luego les explicaré. Pero hoy en día, y esa es la realidad, si se monta una planta fotovoltaica, ¿a dónde va el dinero que se paga por los paneles? No se queda en España. Las empresas que había desaparecieron. Con el tema del dumping y tal, hoy si se quiere montar una planta fotovoltaica hay que importar los paneles fotovoltaicos. En cambio, una central termosolar se queda en España el 85% de toda la inversión. El 85%. Por lo tanto, son sistemas que requieren una gran inversión, pero es una inversión que se queda en el país, dinamizando la economía del país. No se va fuera. Y que da muchos puestos de trabajo, no solo para montar todos esos sistemas, sino para fabricar los componentes en la fábrica de origen. Entonces, esas son ventajas que hay que tener en cuenta cuando se analiza las diferentes tecnologías. Porque muchas veces caemos en el error de decir, no, yo quiero lo más barato. Quieres lo más barato, no siempre lo más barato es lo mejor. Porque en este caso lo más barato, si tú lo que quieres es incentivar la economía, quieres crear puestos de trabajo, pues realmente hay tecnologías que en ese campo aportan poco. Y otras como esta que aportan mucho. Luego, esto de la economía, que va al hilo de lo que le estoy diciendo, yo he visitado muchas centrales termosolares y he hablado con la gente del pueblo de alrededor y ha habido un subidón del nivel de vida en todos esos pueblos tremendo. En concreto, la imagen que les puse de 3 centrales termosolares en Granada, eso está en una zona muy deprimida porque había una gran mina de hierro, la mina de Alquife, que con el tiempo dejaron de ser rentables. El gobierno la mantuvo con subsidio durante un tiempo hasta que ya vio que aquello no tenía sentido, la cerró, hubo una gran emigración porque no había otra fuente de riqueza en toda la comarca y aquello era casi una comarca fantasma. Digamos, uno iba por los pueblos y la mitad de las casas vacías, cerradas, etc. Bueno, pues ahora se visitan esos pueblos, restaurantes, bares, tiendas, lo que quieran, porque se han construido 3 centrales termosolares en aquella zona y han dejado muchos millones de euros allí. Entonces, todos esos restaurantes además ahora viven en cierto modo del turismo, de la gente que va a visitar aquella zona, a ver las plantas, y ahora, porque está también cerca de Sierra Nevada, que es un lugar para esquí en invierno. Entonces, digamos que incentiva mucho la economía del lugar, porque la riqueza, atrae todo ese trabajo. Esos trabajadores necesitaban restaurantes para comer durante los 2 años y medio que duraba el montaje de la fábrica. Esos restaurantes ahora tienen el trabajo no por los trabajadores que ya no están allí, sino dan de comer a los turistas, a muchas familias que van los fines de semana a ver toda aquella zona, las plantas, etc. Entonces se ha creado, digamos, como una riqueza local
a la sombra de esas centrales termosolares. Y el balance macroeconómico es claramente positivo, porque si ponemos en un lado la contribución al Producto Interior Bruto, los impuestos que se pagan, estas plantas pagan muchísimos impuestos, tanto locales, municipales, para licencias de obras, etcétera, como luego para enganche a la red eléctrica, es decir, pagan muchísimos impuestos y tasas. El ahorro en las importaciones de petróleo, por la electricidad que generamos, que no tenemos que generar con combustibles fósiles. Los derechos de emisión y, sobre todo, los subsidios por desempleo que se evitan por la mano de obra que se crea, porque de otra forma esa mano de obra estaría cobrando subsidios, pues no tiene, no tiene compensación en las ayudas públicas. Es decir, las ayudas públicas son mucho más pequeñas que el beneficio social global que conllevan este tipo de sistemas. Y ahora hablarle un poquito del potencial comercial. ¿Realmente estos sistemas pueden jugar un papel importante para conseguir un mercado energético limpio? Esa sería la pregunta. Hemos visto que son sistemas que utilizan una fuente primaria gratuita, la radiación solar, que crean empleo y tal. Vale, todo eso está muy bien. Pero ¿realmente esto puede llegar a ser una parte importante de un mercado eléctrico sostenible? Pues sin lugar a dudas sí. Yo voy a intentar de convencerle, ¿no?, de este tema, del cual yo lo veo clarísimo. Pero para eso vamos a seguir una cierta lógica, ¿no?, un cierto hilo conductor. Vamos a ver cuál es la situación en la que estamos desde el punto de vista de la energía y ver luego cómo estos sistemas pueden contribuir a mejorar eso, ¿no? Yo creo que uno de los temas prioritarios a nivel mundial hoy en día es la energía. La energía y el medio ambiente yo creo que son dos temas fundamentales hoy en día para la humanidad. Y el sector energético es muy complejo, pero yo creo que podríamos resumir con 3 frases lo que es el entorno energético en el que estamos hoy en día. La primera frase sería que la demanda de energía, la demanda total, energía primaria, va a crecer mucho en las próximas décadas. Y luego le diré por qué creo que eso es verdad. Otro, que actualmente el consumo energético está dominado por los combustibles fósiles. Luego le pondré también alguna información a nivel mundial de cómo es el aporte de las diferentes fuentes energéticas al consumo mundial actual. Y en tercer lugar, yo creo que está claro que es necesario incrementar de forma importante el uso de la energía renovable. Luego le diré por qué. Permítame tratar de explicar un poco más cada uno de estos 3 aspectos. La demanda de energía primaria va a crecer mucho en el futuro. ¿Por qué? Pues mire, no porque además hay muchas publicaciones como el World Energy Outlook y tal que lo dicen y que lo prevén, sino porque actualmente el 20% de la población mundial, el 20%, no tiene todavía acceso a la electricidad. Lo lógico es pensar que poco a poco ese porcentaje se irá reduciendo. Y a medida que sea mayor el porcentaje de la población que tiene acceso a la electricidad, aumenta el consumo. Eso por un lado. Pero por otro lado, es que está más o menos evidente que el nivel de vida de un país va de la mano del consumo energético per cápita. Es decir, si miramos los países que más nivel de vida tienen y comparamos el consumo energético per cápita de esos países con el de otros países que están todavía en vía de desarrollo, vemos que existe una correspondencia bastante clara entre nivel de vida y consumo energético per cápita. Cuando todos esos países que están todavía en vía de desarrollo, en India, por ejemplo, China tiene zonas muy subdesarrolladas todavía, muchos países de África, conforme esos países vayan aumentando su nivel de desarrollo, va a aumentar también claramente el consumo energético per cápita en esos países. Y por eso se prevé que en el año 2035 la energía que se consuma con respecto a la que se consumió en el 2004 sea un 36% superior. O sea que estamos hablando de un incremento importante en el consumo de energía. La segunda frase que les ponía, que el suministro actual de energía está fundamentalmente dominado por los combustibles fósiles. Pues mire los datos del año 2014. Del consumo mundial de energía primaria, aquí tienen el gas natural
abasteció el 24%, el petróleo el 33% y el carbón el 30%. Si ustedes suman, tienen un 87%. 87% de toda la energía que se consumió en el año 2014 en el mundo se consumió a partir de los combustibles fósiles. Yo creo que es evidente que el mercado energético está dominado por los combustibles fósiles. Fíjense lo que son las renovables propiamente dichas, porque aquí está la hidráulica también, que es renovable, está también la nuclear, con un 4%, pero luego la eólica, la solar fotovoltaica, solar térmica, pues no llega al 3%. Todo ese tipo de energía no llega al 3%. Y en cambio, los combustibles fósiles son el 87%. Luego yo creo que esa aseveración la podemos dar por válida también. Y la última, que es necesario incrementar de forma importante el uso de la energía renovable. ¿Por qué? Pues primero porque yo al menos lo aprecio desde hace años, una mayor concienciación por todos los temas medioambientales. Cuando usted lee en periódicos, ven programas de televisión, cogen magazine, ven como cada vez con más frecuencia hay artículos, hay programas que tratan del medio ambiente, del cambio climático, la contaminación. Hace 30 años nadie hablaba de eso, pero ahora cada año hay más gente que habla de eso. Eso significa que hay una preocupación social creciente por esos temas. Claro. Y al final, ese es el motor que termina moviendo las cosas. Porque aunque las decisiones lo toman los gobernantes, pero digamos, de alguna forma los gobernantes se mueven por el impulso de la sociedad. Entonces, tarde más, tarde menos, esa preocupación creciente que va apareciendo en la sociedad tendrá que ser considerada por los gobernantes y, como yo digo, perdona la expresión, coger el toro por los cuernos y abordar el tema del problema del medio ambiente y del cambio climático. Que ya hay países que lo están haciendo, pero todavía, como saben, hay otros que no hacen nada o están haciendo muy poco en ese sentido. Pero la sociedad, y eso es importante, ya se está concienciando del problema y cada vez hay una mayor preocupación por todo lo que tiene que ver con energía y con el medio ambiente. Pero luego está otro tema, y es que según los cálculos más recientes de contaminación medioambiental, ahora mismo hay ya algo más de 400 partes por millón de partículas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y según todos los científicos, cuando llegue a 450 partes por millón, es cuando se producirá ese punto de no retorno, ese incremento de 2 grados de temperatura global, que provocará numerosas, digamos, catástrofes medioambientales, inundaciones, huracanes, que ya estamos viendo en cierta medida, ya estamos viendo algo de eso, ¿no? Pero como lleguemos a 450 partes por millón, y esto lo dice el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es un grupo de trabajo independiente, ahí no tienen nada que ver los gobiernos, científicos independientes de más de 150 países que estudian y se reúnen para discutir los temas del cambio climático, pues según ese grupo internacional, si llegamos a esta concentración, el cambio será irreversible, el daño será irreversible. Y estamos ya muy cerquita, o sea que no tenemos, o nos concienciamos de verdad de lo serio que es el problema, o las generaciones que vengan detrás de nosotros van a sufrir las consecuencias. Cuanto más tarde, el problema no es sencillo de resolver, hay soluciones, no es sencillo, pero cuanto más tardemos en empezar en tratar de resolverlo, más difícil y más costosa va a ser la solución. Eso es lo que tienen que concienciarse de una vez todos los gobiernos, de no demorar más esa lucha contra el cambio climático. Porque el cambio climático es una realidad. Hoy en día no lo discute nadie. A lo mejor algún grupo muy reducido, algún gobernante que otro, pero cada vez son minorías, más minorías los que ponen en duda el tema del cambio climático. Y estamos ya, créanme, muy cerquita de ese punto de no retorno, donde los cambios y la degradación medioambiental será reversible. Pero la buena noticia es que para parar esto no hace falta una inversión gigantesca, enorme, que no se pueda abordar. Con que lleguemos a un 17% de energía renovable, un 17 solamente, no estoy diciendo un 80, un 90, un 17% de ese consumo
global sea renovable en el 2030 y un 27% en el 2050, ya pararíamos el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. O sea, no, tampoco tenemos que plantearnos, es que tengo que desterrar totalmente los combustibles fósiles. No, lo que tengo es que aumentar el porcentaje de renovables hasta un límite, digamos, razonable. Y a partir de ahí, todo lo que aumente va a ser beneficio y entonces ya sí iré reduciendo la contaminación. Pero por lo pronto, para poder pagar ese incremento, o digamos, ese aumento en la degradación medioambiental, bastaría con tener un 17% de la energía total de fuentes renovables en el 2030 y un 27% en el 2050. Y para hacer eso, la inversión total que haría falta de aquí al año 2050 sería el equivalente al 1% del Producto Mundial Bruto. El 1%. No parece que sea algo, digamos, imposible o prohibitivo. Hablamos del 1% del producto, que es una cantidad importante, pero repartida en muchos años. O sea, yo no, con esta información de base, no puedo creer que alguien me diga que el problema del cambio climático es un problema económico, que no podemos abordarlo. No, yo creo que lo único que hace falta es voluntad política para realmente afrontarlo. Y se requieren inversiones, pero inversiones que son asumibles. El 1% del Producto Mundial Bruto en muchos años. Y ni siquiera tenemos que desterrar ni la nuclear ni los combustibles fósiles, no es necesario. Ahora, no, lo que no puede ser es que el 80 y tantos % sea fósil. Eso es lo que no puede ser, es lo que hay que invertir. O sea, los fósiles no pueden ser el mayor aporte al consumo energético mundial, pero tampoco es imprescindible desterrar los fósiles. Podemos seguir consumiendo fósiles, pero con un ratio mucho más bajo que el que tenemos en la actualidad. Bueno, y las centrales termosolares, ¿cómo pueden contribuir a todo esto? Pues mire, pueden contribuir de muchas formas. De muchas formas y además de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque la fuente primaria de energía es la radiación solar. Y la radiación solar ya han visto que es una fuente inmensa de energía. Este es un mapa mundi de la radiación solar que hay en el mundo. Fíjense, todos los países que tienen color naranja oscuro, e incluso violeta, violeta es el máximo nivel, ven que hay un gran número de países que tienen un alto nivel de radiación solar. Es decir, no es solo un país o dos países, sino que hay muchísimos países con un buen nivel de radiación solar. Luego tenemos la fuente primaria de energía, que es la radiación solar. Segundo, es una energía limpia y con una gran reducción de costes. La principal crítica que sufrimos cuando se intenta implantar este tipo de sistemas es que son caros. Cierto, somos caros, pero somos caros porque estamos todavía en nuestra curva de aprendizaje. Somos ese niño con traje de adulto que les comentaba, que todavía nosotros empezamos la fase comercial de estas tecnologías mucho después que la eólica, mucho después que la fotovoltaica, y por lo tanto creo que es injusto que se nos compare lo que costamos hoy con lo que cuesta hoy esas tecnologías que llevan un recorrido mucho mayor. Se nos debería de comparar lo que costamos hoy con lo que costaban esas tecnologías hace 15 años. Ese sí sería una comparación más justa. Pero lo cierto es que todos los estudios que se han hecho han puesto de manifiesto que se puede conseguir una reducción de costes muy, muy importante de aquí al año 2025. Y ya se está consiguiendo. Mire, la electricidad termosolar que se genera en España tiene un coste por kilovatio hora del orden de los 20 céntimos de euro kilovatio, que es caro. Bueno, pues ya hay una planta, hay un contrato en Oriente Medio, en Emiratos Árabes Unidos, vendiendo electricidad termosolar, cuando se construye esa planta, a 7 céntimos de euro. Y en Marruecos se están construyendo 2 centrales termosolares, una de 200 megavatios de parabólicos y una de 150 megavatios eléctricos de torre, que han firmado los contratos de venta a 14 céntimos de euro. Yo creo que está claro que vamos en esa curva, pero se nos tiene que permitir recorrer esa curva como se le ha permitido a todas las tecnologías que nos han precedido. Lo que no es justo es que se nos corte ese derecho a recorrer nuestro desarrollo porque hay otras que son más baratas. Oiga, pero yo tengo el potencial y el potencial está definido. ¿Dónde se puede conseguir? Me tiene usted que permitir ahora que yo lo haga y lo desarrolle como se le ha permitido a la fotovoltaica y a la eólica. Que ahí tienen la reducción de costes. Fíjense aquí la reducción. Un 70%
hasta el año 2010. Del año 2010 para acá es que ha reducido incluso mucho más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se nos va a impedir a nosotros tener esta reducción del 50%, que es lo que necesitamos para ser competitivos a fecha de hoy, y que está identificado cómo podemos llegar a ser competitivos? No es un brindis al sol, todo eso tiene detrás un estudio detallado qué es lo que hay que hacer para conseguir esa reducción de costes. En tercer lugar, nosotros la electricidad, hoy en día hay tecnología para mandar grandes cantidades de electricidad a distancias muy largas, de hasta 3.000 kilómetros, con un extracoste solo de un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros podemos producir electricidad termosolar montando estos sistemas donde hay alto nivel de radiación, ¿no?, para que consuman y además para que exporten. Porque, por ejemplo, una central termosolar que se construya en el Sáhara puede mandar electricidad al norte de Europa, con un extracoste de solamente 2 céntimos de euro. Y ahí se incluye todo, amortización de las líneas de transporte, equipos de potencia, porque ese transporte hay que hacerlo en corriente continua de alto voltaje, que luego le enseñaré. Eso está ya y se está usando en muchos países. En China hay 10.000 kilómetros de línea de alto voltaje en corriente continua, 800 kilovoltios en corriente continua. Lo que se hace es, donde se genera, se convierte de alterna a continua y se envía en continua. Y en destino se vuelve a convertir de continua a alterna y se utiliza la red nacional ya para la distribución. O sea, no hay que hacer una red nueva. Lo que hay que hacer son esas autovías en líneas de alto voltaje en corriente continua para transportar grandes cantidades de electricidad entre sitios remotos. Luego la distribución se hace a través de las redes que ya existen de distribución. Y esa tecnología está ahí. Esto es lo que acabo de comentarle de esas líneas de alto voltaje. Si nosotros pintamos, y es lo que yo he hecho aquí, he pintado con flechas que tienen una escala de 3.000 kilómetros, vemos como el 85, casi 90% del territorio actual en nuestro planeta queda a menos de 3.000 kilómetros de zonas donde hay alta radiación. Luego, si quisiéramos producir electricidad en las zonas de color anaranjado, donde hay una muy buena radiación solar, pues se podría producir ahí, no solamente para el consumo de esa zona, sino para exportarlos a otra zona donde la radiación no es buena y por lo tanto no tiene sentido montar este tipo de sistemas. Ya digo, pero tampoco tenemos que plantearnos que abastezcamos el 100% del consumo, pero que la tecnología y el potencial está. Lo tenemos. Y luego, lo que ya les mostré anteriormente, que para el mercado eléctrico podemos jugar muy bien con el almacenamiento para acomodarnos a la curva de demanda de electricidad, que es la curva que ya les puse antes. Esta curva es una curva real de España, de las centrales termosolares que tenemos en España. La generación termosolar, que es la que ven aquí en color naranja, se está produciendo electricidad de acuerdo a esta curva porque se adapta muy bien a la curva de demanda del mercado de los consumidores, que es la azul. Y eso se está haciendo en España. Y en España, además, en verano, hay muchos días que más del 40% del total de la electricidad que se consume, más del 40%, está ya siendo abastecida por solar y eólica. Luego, tampoco hay que tener miedo a que haya una penetración grande de las renovables, porque al principio, hace años, los operadores de la red eléctrica en España y en otros países, la entidad correspondiente, no, ¿cómo voy a gestionar yo un sistema nacional con fuentes eléctricas cuya fuente primaria es variable? La eólica con el viento, que es variable, la solar, que es variable. Pues en España lo hacemos, lo estamos haciendo ya en verano. En verano tenemos más de un 40%, eólica y solar. Cuando digo solar es tanto fotovoltaica como termosolar. Luego, y España es casi una isla. No tenemos buenas interconexiones. En España tenemos 106 gigavatios de potencia total instalada. Y el consumo máximo histórico ha sido de 42. O sea, tenemos casi 3 veces más potencia de la que necesitamos. Y con Francia, que es el país con el que tenemos mayor interconexión, tenemos 2,8 gigavatios. O sea, tenemos menos de un 3% de interconexión. Cuando hay una directiva de la Comisión Económica Europea que recomienda que todos los países miembros tengan interconexiones por valor de al menos el 10% de su potencia instalada. Eso significa que nosotros tendríamos que tener interconexiones con capacidad al menos para 10 gigavatios, 4 veces más de lo que tenemos actualmente. Bueno, pues a pesar de estar en esa condición tan desfavorable, que no podemos
jugar con lo que nos den los vecinos o enviar cuando nos sobran los vecinos. A pesar de eso, más de un 40% de electricidad variable en verano y no hay ningún problema para gestionar la red. Y ahora ya por último el tema de las mejoras tecnológicas. Es decir, hemos visto el potencial que tiene esto, es interesante, tiene muchos aspectos positivos, pero somos caros todavía. Somos caros y por lo tanto tenemos que ser más competitivos con otras opciones. ¿Y en qué tenemos que tratar de ser más o de mejorar? Pues primero reducir costes, eso es lo primero, reducir costes, que es lo primero que todo el mundo mira hoy cuando va a tomar una decisión de invertir en esto o invertir en aquello, los costes. Y eso lo podemos hacer de dos formas, o bien aumentando el rendimiento o reduciendo los costes propiamente dichos. Tanto en un caso como en otro, la electricidad que yo produzca con estos sistemas será más barata. Si la inversión que yo necesite es menor, con la misma eficiencia, la electricidad va a ser más barata. Si yo mantengo la inversión, pero aumento el rendimiento, también va a ser más barata la electricidad. Luego podemos trabajar en esos dos campos del coste y de la eficiencia. Y luego le diré en concreto en qué temas. La gestionabilidad, eso que le comentaba, esa capacidad de producir cuando no hay radiación solar, ya es muy buena, pero se puede mejorar, se pueden hacer más efectivos, más eficientes esos sistemas de almacenamiento. Y por último, la sostenibilidad medioambiental. Estos sistemas todavía tienen aspectos en los que se puede mejorar desde el punto de vista de la huella medioambiental. ¿Qué aspectos? Pues verán, ahora se lo comentaré brevemente, algunos fluidos de esos fluidos que se utilizan para convertir la radiación solar en energía térmica son contaminantes. En los cilindros parabólicos se utilizan unos aceites térmicos que, bueno, no se puede negar, cuando hay una fuga, pues son aceites que contaminan el terreno y hay que descontaminar el terreno, incluso podemos tener un pequeño incendio cuando hay una fuga de ese aceite caliente en el campo solar. Hoy en día, digamos, no hay grandes problemas, pero si queremos ser más ecológicos, entre comillas, medioambientalmente, tenemos también que mejorar esos aspectos y sustituir esos fluidos por otros que sean medioambientalmente más amigables, digámoslo así, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducción de costes? Pues reducción de costes, hay muchísimos temas, yo le voy a comentar solo algunos y le voy a poner algunos ejemplos de lo que ya se está haciendo. Lo primero es que todos esos concentradores, que son enormes, ahí en la foto no se puede apreciar, pero esas parábolas que han visto ustedes tienen 100 metros de longitud, 150 metros de longitud, casi 6 metros de ancho de parábola. Los heliostatos, que ahí lo veíamos como cosas pequeñitas, se están montando hoy en día de 180 metros cuadrados un solo heliostato. Imagínense la superficie de un heliostato. Entonces, todo eso se puede abaratar y se está abaratando mucho, pero se puede seguir abaratando automatizando los procesos de fabricación y diseñando las estructuras de modo que requieran menos mano de obra para su ensamblaje, porque los que son los perfiles metálicos, las estructuras se fabrican en origen, se galvanizan y luego hay que mandarlas al lugar donde se monta, que suelen ser zonas relativamente aisladas, áridas, donde lo que hay es buena radiación solar, pero no tiene la Tierra tampoco otro uso, porque nos conviene que la Tierra sea barata, porque son sistemas que ocupan mucho terreno. Entonces, se montan en zonas normalmente áridas. No se puede montar en un polígono industrial, eso sería una locura. O sea, ya lo que valdría una planta de 50 megavatios necesita 200 hectáreas, 2 millones de metros cuadrados. Eso montarlo en un polígono industrial, olvídense. Pero afortunadamente hay muchísimas zonas donde el terreno no vale más de €1 el metro cuadrado y la radiación es muy buena y tienen agua. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. Fíjense el primer captador cilindro parabólico que se montó en España. Fíjense toda esta estructura metálica que soporta los espejos. Eso es un entramado de perfiles. Pues fíjense aquí modelos ya más modernos. Claramente es mucho más sencillo, sin perder por eso eficiencia. Fíjense otros temas. Nuevos fluidos de trabajo, lo que le comentaba de los aceites térmicos, que tenemos esos aceites que son contaminantes. Ya estamos probando en la plataforma solar de Almería fluidos nuevos, con un compuesto nuevo a base de silicona, que son medioambientalmente mucho más inocuos. Y los vapores que desprenden no son para nada dañinos para las personas. Luego ahí se está trabajando y hay ya mejoras importantes. Este es el esquema de una planta termosolar de cilindro parabólico. Y este esquema, como ven, el aceite térmico se calienta de 2,95 a 3,95
y luego ese aceite caliente se lleva al generador de vapor, donde produzco el vapor que luego se expande en la turbina y produce ya finalmente la electricidad. Y luego esto sería el sistema de almacenamiento con esos dos tanques, el tanque frío y el tanque caliente, donde yo almaceno esas sales, esos nitratos, a 290 grados en el tanque frío o a 385 grados en el tanque caliente. Haciendo pasar el aceite caliente en este sentido, esto es un intercambiador de calor, y las sales frías en sentido contrario, el aceite se enfría y la sal se calienta. Y luego cuando quiero recuperar esa energía, hago circular la sal en sentido inverso, del tanque caliente al tanque frío, y el aceite frío lo hago pasar en este sentido, con lo cual el aceite, el aceite se calienta y la sal se enfría. Como ven, es un principio muy sencillo, muy básico, pero que funciona muy bien en las centrales comerciales que lo tienen implementado. Pues bien, este aceite que hoy en día se está utilizando tiene esos problemas, digamos, de contaminación, pero ya se están probando esos aceites en base a silicona para quitar ese problema. Que tiene un doble impacto. Tiene un impacto positivo en el tema medioambiental y tiene un impacto positivo en los gastos de mantenimiento, porque los gastos de mantenimiento también son mucho menores con ese tipo de aceite. Se están investigando diferentes fluidos. No tiene sentido que nos paremos en ver ventajas e inconvenientes. De todas formas, yo la presentación obviamente la dejaré, simplemente por si alguien tiene interés, curiosidad de profundizar un poco más en ese tema. Se están investigando muchas opciones, se están investigando incluso gases, nitrógeno a presión, aire a presión como fluido de trabajo, no un líquido, sino un gas. También se puede, para el tema de los costes, los motores Stirling no están teniendo mucha aceptación. ¿Por qué? Porque esos motores Stirling que se acoplan a las parábolas, a los paraboloides de revolución, para que tengan un rendimiento bueno, el gas tiene que trabajar dentro del motor a temperaturas del orden de 700 grados y a unas presiones entre 150 y 200 atmósferas. ¿Eso qué provoca? Eso provoca un estrés mecánico, un estrés térmico en las piezas del motor muy grande, el trabajar a esas temperaturas y a esas presiones. Y eso hace que los gastos de mantenimiento sean muy elevados porque hay que reponer piezas con mucha frecuencia. Hay muchas empresas investigando, tratando de desarrollar nuevos componentes para los motores Stirling con objeto de reducir esos gastos de mantenimiento tan altos que tienen actualmente. ¿Cómo podemos ya no reducir costes, sino aumentar el rendimiento? Bueno, pues diseñando receptores de torre que permitan trabajar con mayor concentración, porque eso permite reducir, para la misma potencia, reducir el tamaño del receptor y de esa forma se reducen las pérdidas térmicas y se aumenta el rendimiento. También podemos desarrollar turbomaquinaria, y en esto ya se está trabajando. Esas turbinas, esos intercambiadores de calor que estamos utilizando para convertir la energía térmica en electricidad, son los que hay en el mercado para las plantas convencionales. No han sido optimizados para los requerimientos que tienen estos sistemas, como por ejemplo parada y arranque frecuente. Eso no existe en las centrales convencionales, pero sí existen estos sistemas. Y los propios fabricantes de turbinas, por ejemplo, han dicho que si diseñan turbinas expresamente para estas aplicaciones, el rendimiento puede aumentar 3 puntos. Y 3 puntos es bastante en este tipo de sistemas. Luego la gestionabilidad hace referencia a lo que les comentaba del almacenamiento, para poder desligar la producción de la captación. Bueno, pues hoy en día ya tenemos esos sistemas de sales fundidas con esos tanques, pero se está trabajando en nuevas opciones de almacenamiento, como la opción del almacenamiento termoquímico, que es utilizar reacciones reversibles, de forma que según el sentido en el que yo, digamos, ejecute esa reacción, derecha o izquierda, yo puedo obtener calor o almacenar calor. Y aquí tienen un ejemplo con el hidróxido de calcio. Al hidróxido de calcio, si yo le aporto energía térmica, obtengo vapor de agua y óxido de calcio. Si yo pongo el agua y el óxido de calcio juntos, luego produzco hidróxido de calcio y calor. Luego, utilizando reacciones químicas, yo puedo dar calor o obtener calor.
según la dirección en la que yo, digamos, realice esa reacción. Y luego el impacto medioambiental, que era también lo que les comenté, pues hay un consumo de agua importante. O sea, los dos temas candentes desde el punto de vista medioambiental en estos sistemas es los aceites térmicos que se están utilizando en los captadores cilindros parabólicos y el consumo de agua. Estos sistemas, ese vapor que salía de la turbina, después de expandirse, hay que terminar de condensarlo. Y para eso se necesita un consumo de agua del orden de 3,5 kilos de agua por cada kilovatio de hora eléctrico de energía que se produzca. Pues fíjense, si una central de 50 megavatios produce 140 gigavatios hora al año, multipliquen 140 gigavatios, multiplíquenlo por 1.000.000 para tener los kilovatios y multipliquen eso por 3,5 kilos. Los miles de metros cúbicos de agua que se consumen se evaporan. Bueno, pues eso es el problema principal que se está trabajando hoy en día. Ya se ha resuelto en parte porque esa condensación del vapor no hay obligatoriamente que hacerla con condensación de agua, sino que se puede, con evaporación de agua, sino que se puede hacer con lo que se llaman aerocondensadores. Es decir, el vapor yo lo hago pasar por estos intercambiadores de calor que no refrigero con agua, lo refrigero con el aire ambiente, como si fuera el radiador de un coche. ¿El por qué no se venía utilizando esto antes? Pues porque esto penaliza un poco el rendimiento global del sistema. Y es más caro que montar una torre de evaporación, una torre de refrigeración por evaporación de agua. Por eso no se venía haciendo, pero ya se están construyendo las centrales termosolares con aerocondensadores. De hecho, hay una muy grande de 100 megavatios en Abu Dhabi, la planta Sham, y ahí ya no hay consumo de agua. No hay consumo de agua porque la condensación del vapor que sale de turbina se hace con un aerocondensador enorme, pero que funciona muy bien. Por lo tanto, ese problema está resuelto y lo que sí se está trabajando es en hacer esos aerocondensadores más eficientes, sobre todo trabajando en el diseño de los tubos, de los intercambiadores, dándole aletas, rugosidades para que haya un mejor intercambio y con una misma temperatura ambiente se pueda condensar el vapor, pero con menos pérdidas. El almacenamiento térmico negativo es algo también muy importante y lo que se está trabajando y consiste en lo siguiente. Ustedes saben que en las zonas muy desérticas, por ejemplo en el desierto de Sáhara, por la noche se pueden tener temperaturas muy próximas a 0 grados y durante el día temperaturas de 50 grados. Pues si yo ese frío, entre comillas, de la noche lo almaceno, podría usarlo durante las horas centrales del día, en el que el aire es muy caliente y los aerocondensadores son muy poco eficientes. Yo podría utilizar ese frío que almaceno por la noche para luego hacer más eficaz el aerocondensador durante las horas centrales del día. Por eso se llama almacenamiento negativo, porque lo que almaceno no es calor. Lo que almaceno son esas temperaturas bajas de la noche. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, un lecho inmenso de rocas bajo el suelo. Yo, haciendo pasar el aire por la noche, enfrío toda esa masa de roca, la enfrío a 10 grados, a 5 grados, y luego, durante las horas cálidas del día, hago pasar el aire ambiente por ahí y le bajo la temperatura al aire ambiente antes de llevarlo al aerocondensador. Con lo cual consigo que el rendimiento de la planta no se vea penalizado con el aerocondensador. Se están desarrollando también lo que son tratamientos antisuciedad, que lo que hacen es que los espejos, en vez de tenerlo que limpiar una vez cada 2 semanas, se están ya lavando cada 2 meses, porque es un tratamiento repelente de la suciedad que provoca una menor deposición de las partículas de polvo, que son las que realmente ensucian esos elementos. La deposición de partículas de polvo la ralentiza, con lo cual no es necesario lavar con tanta frecuencia. Ya digo, ya hay productos que se están ensayando, nosotros lo estamos ensayando en la plataforma solar de Almería y se están ya, digamos, retrasando los lavados 2 y 3 meses, en vez de 2 semanas. Y los fluidos de trabajo, que ya se lo comenté, que sirven tanto para bajar los gastos de mantenimiento como los gastos digamos, medioambientales, entre comillas. En España tenemos buenas instalaciones trabajando en estos temas. Aquí ven la plataforma solar de Almería. Esta es una imagen de nuestras instalaciones, el lugar donde trabajo. Tenemos, como ven, sistemas de torre, 2, aquí tienen uno y otro. Tenemos cilindros parabólicos que trabajan con aceite, cilindros parabólicos que trabajan con agua, cilindros parabólicos que trabajan con gas,
con dióxido de carbono, con CO2. Ese es el fluido de trabajo que tenemos aquí en esta instalación pequeñita. Tenemos también un concentrador lineal Fresnel, aquí, de 100 metros de longitud. Tenemos también almacenamiento, un banco de ensayos para almacenamiento térmico con sales. Tenemos 3 discos Stirling con concentradores de disco parabólico, aquí, no sé si ven los pequeños elementos. Tenemos también aquí en la parte sur unos bancos de ensayo que es para componentes de la edificación. Eso no es radiación solar de concentración, pero colaboramos también con grupos de Madrid donde investigan nuevos materiales para los muros de las casas, nuevo diseño de ventanas, etcétera, con el objeto de que el consumo energético de las viviendas sea menor, porque se haga un mayor uso de lo que es la radiación solar. Y bueno, pues España es actualmente líder mundial en estas tecnologías. Aquí tienen, cada puntito es una central termosolar. Fíjense, las que tenemos, casi todas están en la mitad sur. ¿Por qué? Pues porque es donde tenemos mayor radiación solar. El norte tiene más nubes y por lo tanto tiene menos radiación directa. Y fíjense esta aquí, está en Lérida. Ahí hay un microclima raro que se detectó cuando se hizo un estudio de imágenes vía satélite. Hay algoritmos que a partir de la fotografía de los satélites meteorológicos pueden saber en cada momento estimar qué radiación y qué temperatura hay en el píxel de cada uno de los, o sea, en cada píxel de la fotografía. Y se detectó al hacer esos estudios de todo el territorio nacional que ahí aparecía una zona donde sorpresivamente había buena radiación. Se pusieron instrumentos para medir y se vio que era verdad, que ahí hay una zona muy pequeñita donde por algún motivo que no se sabe hay un microclima donde tiene una radiación solar mucho mejor que en toda la zona circundante. Y por eso ahí existe esa planta que parece que está perdida ahí, pero porque ahí hay buena radiación solar. Estas son las plantas que hay de cilindros parabólicos, las que hay de torres, son 3, y las 2 que le comenté que tenemos con concentradores lineales Fresnel, que son estas de Calasparra, en esta zona. Y ya para terminar, a nivel mundial, pues fíjense, esos son, en color azul le he puesto lo que ya está operativo, el número de plantas y la potencia total operativa, y en color rojo lo que está o construyéndose o está ya negociándose la inversión con las entidades financieras, es decir, está en promoción para empezar su construcción en poco tiempo. Fíjense, España desde luego es la líder, tanto por potencia como por número de plantas, nos sigue Estados Unidos, muy por detrás. Marruecos, que a alguien le podría extrañar un poco, para el año que viene va a tener ya 500 megavatios termosolares, cuando terminen las 2 plantas que está construyendo ahora. Sudáfrica tiene ya 300 megavatios, India, Oriente Medio, hasta China. China, el gobierno decidió el año pasado apoyar esta tecnología y ha dado una subvención, un yuan, 1,15 yuanes por kilovatio hora generado, y eso ha hecho que se estén promoviendo ahora mismo en China un número importante de centrales termosolares. Y bueno, ya pues las conclusiones, para resumir un poco todo lo que hemos visto, que las centrales termosolares son una opción viable para suministrar una parte importante de ese consumo energético, con todos los beneficios que ello traería consigo. Somos caros, no le voy a decir lo contrario, comparado con la fotovoltaica o con la eólica, somos todavía más caros, pero porque somos mucho más jóvenes que ellos y estamos todavía en esa curva de aprendizaje que tenemos que recorrer para llegar a la madurez de la tecnología. Si nos permiten recorrer esa curva de aprendizaje, estaremos en condiciones de competir con esas tecnologías sin necesidad de subvenciones. ¿Cómo conseguir llegar a ese momento? Pues I+D+I. Ese es el secreto. No hay ninguna varita mágica, ninguna receta. O sea, las mejoras tecnológicas es la investigación y el desarrollo. Invertir en ese campo, porque eso es lo que traerá de la mano todos esos desarrollos que acabo de comentarle para bajar costes y hacer estos sistemas más eficientes. Y para eso, obviamente, mientras que se alcanza ese momento, seguimos necesitando esos subsidios y esas ayudas que muchos países como Marruecos pues han visto claro que este es el futuro para ellos. No la termosolar, esto y la fotovoltaica, porque la fotovoltaica es muy barata, pero Marruecos no tiene recursos fósiles ninguno, todo lo importa, gas natural de Argelia, petróleo también, ellos no tienen recursos fósiles.
Y entonces, lo que ellos hicieron, un estudio muy serio, hace varios años, dijeron, ¿cuál es mi curva de demanda? Durante el día es esta, durante la noche es más baja, pero es esta. ¿Cómo puedo yo satisfacer esta demanda a un coste asumible y con energías limpias? Pues vio que con fotovoltaica era lo más barato que tiene, porque tiene muchísima radiación, toda la parte de la costa oeste tiene niveles muy altos de radiación, y con eso pues tienen coste de unos 5 o 4 céntimos de euro el kilovatio hora, que es realmente un precio bajo. Pero claro, eso no les sirve para satisfacer el consumo por la noche. Y de lo que hay que sea gestionable, de lo que hay renovable que sea gestionable, lo más barato son las centrales termosolares. Y entonces ellos han visto que montando centrales termosolares 1/3 y 2/3 fotovoltaicas, ellos van a llegar a tener la curva de demanda la van a tener cubierta. Y cuando mezclan el coste de la fotovoltaica con el coste de la termosolar y hacen un valor medio, pues le salen 8 céntimos de euro el kilovatio hora, que no es un precio prohibitivo. Por eso les comentaba al principio que la fotovoltaica para mí no es un competidor, para mí es un aliado. Un aliado porque me permite bajar mis costes cuando yo monto una termosolar con una fotovoltaica y permite dar una solución limpia, renovable, que satisface a un precio razonable, un precio medio razonable, tanto el consumo de día como el consumo de por la noche. Y cada vez hay más países, Sudáfrica también está tomando por esa vía, y yo creo que es una vía bastante razonable hoy en día, de hacer esa mezcla, esa combinación de fotovoltaica con termosolar. Y bueno, que tener línea eléctrica potente con los vecinos ayuda a controlar el mercado eléctrico, porque te resulta fácil mandar excedentes o importar cuando necesitas, digamos, complementar tu producción nacional. No es el caso de España, nosotros podríamos exportar muchísimo porque tenemos mucho exceso de producción, pero sin lugar a dudas podríamos, por ejemplo, Alemania quiere, por ejemplo, electricidad limpia, electricidad renovable, pero no podemos hacérsela llegar porque no tenemos conexión suficiente. Es como que nosotros tenemos un depósito de agua muy grande, ellos quieren agua, pero no tengo tubería para mandársela a Alemania. Entonces, el problema no es tecnológico, el problema es de voluntad política. Voluntad política para construir esa línea que, como tiene que pasar por Francia, pues ahí ya nos topamos con intereses políticos, intereses económicos, y al final algo que sería técnicamente posible e interesante para España y Alemania, pues no se puede materializar por cuestiones políticas, no por cuestiones técnicas, sino ya por otros temas, como digo, de índole política. Sí, tenemos realmente corriente eléctrica, tenemos la alterna y la continua. La continua es la que tiene dos polos positivos y negativos, mientras que la alterna, esa polaridad está cambiando. La generación tradicional es alterna. Todas las redes que hay ahora mismo nacionales son alternas, los generadores son alternos. En cambio, en los automóviles lo que tenemos es corriente continua, porque tenemos la batería, tenemos el alternador con el puente rectificador y tenemos corriente continua. Es decir, el polo positivo está siempre en el mismo conductor y el negativo siempre en el mismo. En cambio, la alterna es que eso va cambiando. En el caso europeo a 50 hercios y en el caso americano creo que a 60 hercios, creo recordar. Esa es la diferencia. Corriente alterna es que la polaridad está cambiando, mientras que la continua, esa polaridad se mantiene. Cuando yo tengo que transferir energía eléctrica en corriente continua, esa transmisión lleva muchas menos pérdidas en los hilos de cobre, etcétera, porque me quito lo que se llama inductancia o capacitancia, que es la parte, digamos, la parte de la resistividad, de la resistencia de la impedancia de la línea, debida a que es corriente alterna. Digamos que la resistencia de la línea a la corriente continua es menor que a la corriente alterna. Y por lo tanto, las pérdidas térmicas en la línea es menor. O sea, yo puedo pasar la misma corriente, los mismos amperios, en continua que en la alterna, pero las pérdidas que voy a tener en continua son mucho menores que en alterna. Porque en continua yo solo tengo la resistencia pura y dura del cable, mientras que en alterna tengo la resistencia del cable más la inductancia entre los conductores y la capacitancia. ¿Alguna pregunta más? ¿A qué tensión transportan en
800 kilovoltios. Todos esos equipos que hacen falta para convertir de alterna a continua a 800 kilovoltios y luego en destino. Sí, actualmente en Marruecos hay 2 en construcción, en España ninguna. La última se construyó a finales del año 2013, o sea, todas se construyeron entre 2007 y 2013. El motivo me imagino que lo saben todos ustedes, son los cambios legislativos que se produjeron en esas fechas, 2012, 2013, 2014. El Gobierno en el año 2007 dijo, quiero fomentar este tipo de sistemas, dio un Real Decreto, el Real Decreto 661 del 2007, donde una ayuda generosa, hay que decirlo, excesiva. Eso provocó una avalancha de proyectos que no se supo controlar. Y el Gobierno dio esa prima generosa hasta que se llegara a una potencia total de 500 megavatios. Pero antes del año ya había 2.000, o sea, había 200 plantas de 50 megavatios, 10 gigavatios. O sea, cuando el Gobierno se dio cuenta, para ver si tenía que ir limitando y tal, es que ya en meses había 200 proyectos ya que habían pedido las licencias y los permisos de enganche y todo. Porque la prima era tan generosa que los inversores inmediatamente se volcaron. Y como además en España, y esto no lo digo, trato de ser únicamente sincero, a lo mejor está feo que lo diga, pero es que es así. El que haya ocurrido esto en España no es fruto de la casualidad. La plataforma solar de Almería, nosotros llevamos trabajando codo con las empresas en proyectos de investigación desde el año 86. Por eso, cuando las condiciones de mercado hicieron atractiva esta tecnología, ya había un número grande de empresas, Endesa, Iberdrola, Initec, Sener, Abengoa, que conocían la tecnología. Inmediatamente se pusieron mano a la obra a diseñar y a hacer los proyectos. En los otros países son esas empresas españolas las que están construyendo esos proyectos. En Marruecos, en Sudáfrica, son empresas españolas, en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque llevábamos ya en España muchos años trabajando a nivel de proyectos con empresas, codo con codo, transfiriéndole conocimiento y tecnología. Y por eso España, las empresas españolas son las que están liderando hoy en día todo ese despliegue comercial, que ya no tiene lugar en España porque se cedió con mucho la potencia total que quería el Gobierno, y de ahí vino todos los cambios normativos de quitar la prima, de poner el impuesto del 7% a la energía eléctrica, prohibir que se pudiera producir algo de electricidad con gas natural, la hibridación. O sea, introdujo el Gobierno una serie de cambios legislativos que ya no hacían interesante este tipo de proyectos y por eso no se ha construido ninguno más. Porque ya las condiciones realmente no son atractivas. La inversión se mueve en base a eso, en base a la rentabilidad que puede conseguir. En un momento determinado las condiciones de contorno eran muy atractivas para los inversores, hubo una avalancha de proyectos que no se pudo controlar y eso hizo que el Gobierno luego tomara medidas muy drásticas. Yo no voy a entrar aquí en analizar si fueron o no buenas, malas, convenientes o inconvenientes, fueron medidas muy drásticas y ya no es rentable en absoluto montar este tipo de sistemas en España. Tampoco tiene mucho sentido cuando tenemos 3 veces más potencia que necesitamos, porque tenemos 106 gigavatios ya instalados entre todas las tecnologías y el momento en el que más consumo ha habido en toda la historia de España eran 42 gigavatios en un mes de febrero, un día de febrero. Entonces, ¿tiene eso sentido? ¿Seguir montando la potencia, ampliando el parque nacional? No tiene sentido. Mientras no podamos exportar, no tiene sentido. Están paradas, más de la mitad del parque eléctrico nacional está parado. Por eso habrán oído ustedes hablar en algún momento de que se están desmantelando ciclos combinados, centrales de ciclos combinados. ¿Por qué? Porque hubo una época en que se montó en España 40 gigavatios de ciclo combinado, que ahora, como las renovables tienen prioridad, entran los parques eólicos antes que el ciclo combinado, entran las termosolares fotovoltaicas antes de los ciclos combinados, pues los ciclos combinados se pasan la mitad del año parados y no son rentables.